Sumna la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Sumna la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. Más de 20 expresidentes iberoamericanos firmaron la Declaración de Panamá, un documento con el que se exige la liberación de los presos políticos venezolanos, Antonio Ledesma y Leopoldo López, y se denuncia además la alteración de la democracia en ese país. Es lo que aspiramos, a que los mandatarios de la región le tiendan la mano a Venezuela, que podamos buscar esas garantías para ese retorno a la democracia en el hermano país. Y este es el debate. Varios apoyan la iniciativa de los expresidentes y creen que esto servirá para presionar a la comunidad internacional para que tomen acciones inmediatas sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, algunos creen que la iniciativa de los mandatarios no tendrá mucho eco durante la Cumbre de las Américas, debido a que su parecer es un acto de intromisión en los asuntos internos de la nación bolivariana. Y nuestro lente también se enfoca en Estados Unidos y estos son los hechos. Comienza la contienda electoral para las presidenciales del año 2016. Demócratas y republicanos muestran sus primeras fichas para llegar a la Casa Blanca en medio de diferentes polémicas y retos. Mientras se está a la espera de la postulación de la oficialista Hillary Clinton, Rand Paul anunció su precandidatura por los republicanos, siendo ya el segundo luego de Ted Cruz y conociéndose las pretensiones de Jeb Bush. Acompáñenme mientras buscamos una nueva visión para Estados Unidos. Hoy anuncio, con la ayuda de Dios, con la ayuda de quienes aman la libertad en cualquier parte, que estoy dando un paso adelante para ser el presidente de los Estados Unidos de América. Y este es el debate. ¿Quiénes llegan más fuertes a esta contienda? Para algunos, los demócratas, que a su parecer cuentan con un gran respaldo de la comunidad estadounidense por la gestión que ha hecho el presidente Barack Obama y cuestionan el liderazgo republicano, principalmente en sectores claves como la comunidad latina. Sin embargo, otros creen lo contrario y señalan que son los republicanos que aspiran a llegar a la Casa Blanca los que tienen altas posibilidades de concretar esta meta, debido a que cuentan con una amplia trayectoria política y llegan con propuestas claras y concisas para reparar los errores cometidos por la administración de Obama. Con estos dos temas comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos de inmediato a formular la primera pregunta de este debate, a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. La declaración firmada por más de 20 expresidentes presionará a la comunidad internacional para tomar acciones sobre la situación actual de Venezuela. Más de 20 expresidentes solicitarán en la 7ª Cumbre de las Américas a los representantes de los 35 países que asisten a la cita en Ciudad de Panamá que condenen la constante violación de los derechos humanos, la persecución a los opositores y el encarcelamiento de disidentes por parte del régimen de Nicolás Maduro. A través de una declaración, los exjefes de Estado unieron sus voces para denunciar la alteración democrática que vive el país. Más de 20 exjefes de Estado, encabezado por el español José María Aznar, se han unido para pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que libere a los presos políticos, especialmente a Leopoldo López y al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. La iniciativa, que comenzó apenas con 9 expresidentes y ahora sobrepasa la veintena, planteará en la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo esta semana en Panamá, unir esfuerzos para construir una alternativa viable a la crisis venezolana. Entre los firmantes están el español José María Aznar, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, los salvadoreños Alberto Cristiani y Armando Calderón, los costarricenses Miguel Ángel Rodríguez, Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Oscar Arias y Luis Alberto Monge, Mireya Moscoso y Nicolás Ardito por Panamá. De Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur. El ecuatoriano Osvaldo Hurtado. El peruano Alejandro Toledo. Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Por Chile, Sebastián Piñera. Luis Alberto Lacalle de Uruguay y Eduardo Duhalde de Argentina. No conozco hasta este momento una declaración que lleve 21 firmas de expresidentes de la región y de España. Y creo que este es un documento histórico. La carta llamada Declaración de Panamá, que se hará pública este jueves, denunciará la alteración democrática que ha sufrido Venezuela
reclama la urgente e inaplazable necesidad de apoyar al pueblo de Venezuela y la división que el régimen de Nicolás Maduro genera entre sus vecinos. Además, manifiesta la atención de los países que participarán en la cumbre, así como también de la Organización de Estados Americanos OEA y de la Organización de Naciones Unidas. Sumado a esto, otro actor podría también hacer frente a la crisis venezolana, debido a que el Vaticano enviará por primera vez a la Cumbre de las Américas un representante de máximo nivel, el cardenal Pietro Parolin, secretario de la Santa Sede y hasta hace 2 años nuncio apostólico en Venezuela, que ha contribuido de forma decisiva en las relaciones entre el gobierno y la oposición. Por estas razones, varios sectores se preguntan, con tantas voces en contra y buscando romper el silencio cómplice de las demás naciones sobre Venezuela, ¿qué hará Nicolás Maduro al respecto? Vamos a debatir este tema. Saludo en los estudios NTN 24 en Miami a Daniel Romero, analista político, abogado venezolano, y está con nosotros en Caracas Bassem Tajeldini, analista político internacional, conductor del programa radial Voces contra el Imperio. A los dos, una buena noche. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación al programa, por debatir este tema que tiene la atención de toda Iberoamérica, no solamente por lo que va a pasar en la Cumbre de las Américas, sino por el propio hecho de reunirse tantos exmandatarios para firmar un documento. Y sobre ese punto quiero empezar hablando precisamente con Daniel Romero desde Miami. ¿Está usted de acuerdo, Daniel, con las buenas noches y bienvenido al programa? Buenas noches. Si usted está de acuerdo con el rechazo que ha surgido de parte de la oposición, del oficialismo venezolano, diciendo que es una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. El oficialismo venezolano en todo momento, el régimen venezolano en todo momento, se opone a cualquier iniciativa, sea interna o externa, de buscar salidas democráticas y de libertad para Venezuela. De manera de que no nos puede extrañar de ninguna forma que el oficialismo esté en ese discurso de la intromisión. La intromisión no existe. Lo que existe es el abuso de poder, lo que existe es la violación de los derechos humanos, del debido proceso, y esa situación es la que ha generado de que hoy día 21 expresidentes de América Latina y España hayan firmado una declaración que se hará pública este próximo jueves en función de denunciar y de hacer una presión ante los organismos internacionales in situ en relación con las violaciones de Venezuela y en relación con la búsqueda de una salida democrática que dé ya al traste con este régimen de más de 16 años de oprobiosidad en Venezuela. Bassem, con las buenas noches, gracias por aceptar la invitación al programa, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Y la pregunta sería, independientemente de lo que piense la oposición, ¿en el oficialismo se defiende esa teoría de intromisión a los asuntos internos de Venezuela? Pero no podemos ocultar, Bassem, y ahí quiero centrarme conociendo un poco su impresión al respecto, que es un hecho histórico, que 21 o 22 expresidentes, inclusive se habla algunos sectores de 23 expresidentes, se reúnan para hacer una declaración. Bienvenido. Sí, seguramente es un hecho que quedará para el basurero de la historia, seguramente. Que 21 expresidentes con muy buenos prontuarios, si vamos a hablar de Calderón, acusado ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos por sus propios conciudadanos, o el capo número 82 de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, o Aznar, que participó en una guerra genocida contra el pueblo iraquí en el 2003. Bueno, en ese sentido es muy interesante lo que está sucediendo. O un Felipe González de España que apoyó a grupos terroristas como el GAL para asesinar a cuadros políticos de la izquierda de España, o que también apoyó al régimen, sí, un verdadero régimen, el de Carlos Andrés Pérez aquí en Venezuela, que en el 89... durante el Caracazo asesinó a miles de personas, a miles de venezolanos en el 89. Sí, entonces estamos hablando de que quedará para el basurero de la historia la expresión de estos pseudo líderes que no tienen capital político ni nada que perder, por ende se manifiestan en razón a una necesidad que tiene la derecha latinoamericana de dar al traste y servir, ¿verdad? Al traste con los gobiernos de izquierda en la región, progresistas, nacionalistas, y servir así en bandeja de plata a toda la región a los intereses de las grandes transnacionales y monopolios estadounidenses, que es en el fondo lo que se está debatiendo en esta cumbre de las Américas.
es volver al modelo pasado del neoliberalismo, del ALCA, de la entrega, y eso es lo que en el fondo está en discusión aquí, no está otra cosa. Extraño régimen, le pregunto a tu entrevistado, ese que entrega viviendas a las personas necesitadas, que brinda asilo y protección inclusive a más de 4 millones de colombianos que están aquí en Venezuela, que han escapado de la guerra civil de Colombia, que da vivienda, educación gratuita, extraño régimen que permite de cierta forma la vagabundería y las expresiones reaccionarias de la mal llamada derecha política en Venezuela, que no tiene en realidad asidero, moral, nada que perder también. Vamos precisamente a preguntarle a Daniel, precisamente, yo si le entiendo, Bassem, su posición es la de descalificar a los exmandatarios, algunos cuestionados, como usted lo está expresando en este momento, por sus actuaciones. Esa es su visión. Voy con Daniel precisamente a preguntarle si él está de acuerdo con lo que usted ha expresado en la anterior respuesta y si tiene algo que agregar. Daniel, lo escuchamos. Mire, la verdad es que el señor que entrevista al señor Bassem, la verdad es que está repitiendo un discurso que ya está demasiado trillado. Además, no solamente demasiado trillado, sino que les rebota inmediatamente, porque si hablamos de violación de derechos humanos, si hablamos de asesinato, si hablamos de violación del Estado de Derecho, pues no estamos hablando de expresidentes, sino de actuales tiranos, como es el caso de Nicolás Maduro y como fue el caso del ya difunto Hugo Chávez, en donde en Venezuela se han ido asesinando personas sistemáticamente durante 16 años. Estamos hablando de un régimen que nombra en la Secretaría del Mercosur a un presidente suficientemente cuestionado, un expresidente suficientemente cuestionado como es el caso del presidente Samper. Estamos hablando de un régimen que además está en una situación, la verdad, nada envidiable, porque va a una cumbre que por primera vez en décadas va a tener la presencia del jefe político de Nicolás Maduro, Raúl Castro de los Castro, en una cumbre iberoamericana y precisamente en una oportunidad en donde Raúl Castro hace gala de sus mejores actitudes, emulando la actuación de Julie Andrews en aquella película Víctor Victoria, en donde con una cara trata de hacerle carantoñas a Washington y al presidente Obama para tratar de pegarse en un nuevo rumbo, y por el otro lado, muy tímidamente, por cierto, aplaude los esfuerzos antiimperialistas de Nicolás Maduro y sus secuaces en la región. Daniel. Esto lo que le dice es una gran... ¿Qué se puede decir? Dígame. No, creo que Bassem tiene algo que refutar o responder a lo que está diciendo Daniel, pero les voy a pedir a los dos que no nos enfrasquemos. Claro, el punto que estamos discutiendo es clave, pero yo quisiera avanzar en otros temas para claridad de la teleaudiencia. Yo creo que Bassem, si quiere responderle algo a Daniel, adelante, para luego avanzar un poco en el debate. De verdad, no tiene respuesta. Quien habla de un discurso trillado, repetido, es la derecha venezolana. Naturalmente, uno los entiende, han fracasado en 16 años contra el gobierno establecido legítimamente actual, el gobierno de Nicolás Maduro, y hay una frustración muy grande, que repiten un discurso trillado sin pruebas, acusan de violaciones a los derechos humanos en Venezuela sin prueba, y cuando ya nosotros tenemos suficiente prueba, hay muchos detenidos. De hecho, estos dos personajes a quien se mencionan, López y Ledesma, hay razones suficientes para que se permanezcan por largo tiempo en prisión por ser responsables de las muertes ocurridas durante el año pasado y mucho antes también, porque han sido 16 años que han intentado desestabilizar el país. Y los que aparecieron con los tiros de gracia en los montes, en el Táchira, también fueron de la oposición, ¿verdad? Después que fueron detenidos por las autoridades venezolanas. Por favor, señor Bassem, yo le agradezco que por favor tenga un poco de sindéresis. Que están presos también por ser responsables de algunos excesos o violaciones también, y están bien presos junto a los responsables directos, quienes son los que acabo de mencionar, Leopoldo y Ledesma, entre otros también, que deberían estar seguramente en prisión. Creo, señores... Pero bueno, avancemos en el debate. Claro que sí. Y quiero que toquemos precisamente el punto técnico. Estamos hablando del documento que van a llevar los exmandatarios a la Cumbre de las Américas. Ese documento, hasta donde sabemos, tiene que ser entregado y va a ser canalizado a través de la OEA.
quiero que nos enfoquemos en este siguiente punto en esta noche. Es el procedimiento por el cual se le va a dar... Extraordinario. Exactamente, creo que ese es el punto. Si la OEA recibe el documento, ¿la OEA está obligada a convocar una asamblea extraordinaria, Daniel? No, obligada no está. Sin embargo, el hecho de que estos 20 y tantos presidentes generen un documento que sea presentado a la OEA y que efectivamente llegue a la Asamblea General de la OEA en función de solicitar y de buscar una salida democrática para Venezuela, primero es un hecho inaudito y es un hecho sin precedente, en primer lugar. En segundo lugar, puede ser la puerta para que haya, si es que se hace posible, un proceso electoral vigilado, controlado por autoridades internacionales, por terceros que no estén vinculados con el negociado y la corrupción venezolana, con todo lo que ha significado la violación del derecho de la gente en el ejercicio del voto, a los fines de dar al traste de una vez por todas con este mito de propaganda que tal cual Joseph Goebbels ha llevado adelante el régimen de Chávez y de su heredero, tristemente heredero, Nicolás Maduro. Bassem, sobre el tema de la OEA, sobre lo que acabo de plantear a Daniel, para hacer una pausa y regresar al debate. Adelante, por favor. Bueno, hay que recordarle a Daniel que Goebbels era de la extrema derecha, es decir, del bando de ustedes. Pero bueno, no hay problema con esto. No hay ningún articulado en la Organización de Estados Americanos que conlleve de que la firma o esta propuesta de esos expresidentes con aquellos prontuarios bien conocidos pueda surtir algún efecto y convocar a una reunión extraordinaria en ese organismo, porque es un hecho de intromisión, o sería considerado como un hecho de intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Eso está más que claro, ni siquiera en Naciones Unidas podría proceder en eso de lo que se está planteando allí. Yo creo que es un hecho, en el fondo, es muy mediático, muy propagandístico lo que buscan estos personeros para seguir manteniendo a nivel internacional una opinión contraria a Venezuela y justificar la agresión de Estados Unidos también contra Venezuela. Muy bien, voy a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Se están ya opinando esta noche. La declaración firmada por más de 20 expresidentes presionará a la comunidad internacional para tomar acciones sobre la situación de Venezuela. Vamos de inmediato con las opiniones. Ignacio Serrano dice lo siguiente: Venezuela debe estar siempre abierta a que los demás le ayuden. Ese es el legado del Libertador. Otra opinión, la de Antonio García. Una república bolivariana como Venezuela jamás permitirá que otros países intervengan. Otra de las opiniones llega por intermedio de Ana Gómez. Sería bueno que en vez de firmas de expresidentes se pidiera o se pudiera las del pueblo. Esas sí tienen efecto.